Fue uno de los acontecimientos más mediáticos y con importante trasfondo político que marcó una etapa en la Guerra Fría. Les hablamos del Grand Match, del Campeonato Mundial de Ajedrez celebrado en 1984 en Moscú, la capital de la URSS, cuna del ajedrez. Uno de los torneos más largos de la historia y que muchos interpretaron como un duelo más allá del tablero, un enfrentamiento entre dos formas de entender la vida. El campeón, Anatoly Karpov, símbolo del ideal soviético, y el aspirante al título, Garry Kasparov, que encarnaba el cambio en la sociedad. El enfrentamiento se prolongó durante más de 6 meses y 48 partidas. Se suspendió por cansancio psicológico, dijeron desde la Federación Mundial. Una decisión polémica. Informe Semanal nos contaba cómo se vivió aquel momento hace ahora 30 años y lo que hay detrás de un juego considerado la gimnasia del espíritu. Érase una vez un altivo príncipe oriental. Su maestro quiso darle una lección de humildad enseñándole un juego en el que, a pesar de ser el rey la pieza fundamental, necesitaba la colaboración de todos sus súbditos. Tanto agradó al príncipe el juego que concedió a su maestro cualquier cosa que desease. Este, con ánimo de darle una nueva lección, le pidió lo que parecía algo muy modesto: un grano de trigo por el primer cuadro, 2 por el segundo, 4 por el tercero, y así sucesivamente duplicando el número de granos hasta completar las 64 casillas del tablero. Aceptó el príncipe la petición y ordenó pagar de inmediato. Fue entonces cuando comprendió con sorpresa que el número de granos de trigo resultante era tan desorbitado que, aunque toda la tierra estuviese sembrada de trigo, la cosecha no sería suficiente para reunir la cantidad exigida. Esta es una de las leyendas que se sitúan en los orígenes del ajedrez, un juego tan antiguo como la civilización. Hoy, muchos siglos después, 2 hombres han disputado la supremacía mundial en este juego. Estamos en Moscú, la meca del ajedrez. Este palacio, construido hace 3 siglos para los príncipes Dolgoruki, fue posteriormente testigo de importantes momentos de la revolución. Ahora es sede de los sindicatos de la Unión Soviética y en su famosa sala de columnas se disputa desde hace más de 3 meses el Campeonato del Mundo de Ajedrez. Los protagonistas, 2 soviéticos, el campeón Anatoly Karpov, 33 años, y el aspirante Garry Kasparov, 21. Si en anteriores ediciones el match pudo tener connotaciones políticas, como el último encuentro con el apátrida Víctor Korchnoi, o el ya más lejano con el norteamericano Bobby Fischer, en esta ocasión la aureola de vencedor coronará en cualquier caso a un soviético, confirmando la supremacía de la URSS en este deporte. Stalin y Lenin, para quien el ajedrez era la gimnasia del espíritu, fueron los grandes promotores del juego en la Unión Soviética, introduciéndolo en la educación. En algunas escuelas se imparten clases de ajedrez como asignatura complementaria. Por otra parte, cada escuela organiza campeonatos entre cursos. Los campeones compiten después en el pueblo, ciudad o república. El proceso culmina con la celebración del campeonato infantil de la URSS. En un nivel intermedio de la pirámide ajedrecista soviética se encuentra el Instituto de Educación Física, donde existe un departamento especial o cátedra de ajedrez, donde se forman los futuros entrenadores que en su gran mayoría trabajarán en las escuelas. Los aspectos positivos del ajedrez son bien conocidos por todos. Desarrollan el razonamiento lógico, el pensamiento abstracto, la memoria, la atención, las cualidades deportivas, ya que para conseguir buenos resultados, el jugador de ajedrez debe ser un buen deportista.
Sin embargo, debe ponerse la máxima atención en el proceso pedagógico, ya que si no, pueden producirse en el alumno distintos problemas. Se sabe que los ajedrecistas suelen padecer dos tipos de enfermedades profesionales: insuficiencia cardiovascular y trastornos del sistema nervioso. Estos últimos se deben, por un lado, a la tensión del juego. Las partidas duran a veces más de 5 horas. Y por otro, a la inactividad muscular. La hipostenia, que hoy día suele calificarse como la enfermedad del siglo. Por este motivo, tratamos de compaginar en nuestro instituto el aprendizaje del ajedrez con el deporte. Otra dificultad añadida es el hecho de que la edad de máximo desarrollo de estos jóvenes ajedrecistas coincide con sus años de estudios universitarios, y no siempre es fácil compaginar ambas actividades. Ya en un nivel más especializado, los grandes maestros soviéticos organizan sus propias escuelas en donde dan cursos de corta duración, muchas veces durante el verano, y se efectúa el seguimiento de los alumnos más destacados. Por escuelas como esta pasaron Kasparov y Karpov, hoy en la cumbre del ajedrez mundial. Las partidas de este campeonato mundial se disputan los lunes, miércoles y viernes. Los martes, jueves y sábados se continúan las que hayan sido aplazadas. Y así, cada día, a la hora mágica de las 5 de la tarde, llegan los ídolos debidamente escoltados: Anatoly Karpov y Garry Kasparov. Una nueva partida va a comenzar. Será campeón quien consiga 6 victorias. Cosa nada fácil para jugadores que, por término medio, pierden 2 o 3 partidas por año. Así lo presentía el propio Karpov al inicio del match. Es posible que el campeonato sea muy largo, pero no creo que una persona sea capaz de aguantar esta tensión durante más de 3 meses. Experiencias anteriores demuestran que al final la calidad de las partidas baja sensiblemente. Sin embargo, el comienzo de este campeonato parecía quitar la razón a Karpov, ya que este conseguía 4 victorias en las primeras 9 partidas. Pero a partir de ese momento se entró en una situación de equilibrio que ha constituido todo un récord. 17 partidas seguidas con el resultado de tablas. Casi 2 meses sin que el marcador se alterara. Suelo comparar con frecuencia el juego del ajedrez con la música. Este match podría compararse con obras musicales muy complejas, como conciertos o sinfonías compuestas de diferentes partes con diversos ritmos, donde el allegro sucede al andante, etc. El comienzo fue muy virtuoso. Kasparov se lanzó desde el principio a un ataque feroz, pero Karpov estaba preparado para ello y respondió con varios golpes demoledores. Después del cuarto knockout, Kasparov cambia de táctica y juega con mucha tranquilidad, ya que no puede correr riesgos, pues una derrota más le situaría al borde del desastre final. Seguidores de primera fila de tan maratoniana batalla han sido los 600 periodistas que en representación de 30 países se han acreditado en este campeonato. Las principales cadenas de televisión también han hecho acto de presencia en el torneo y, como es natural, la televisión soviética, que ha dado un especial tratamiento a este encuentro. Además de Escuela de Ajedrez, espacio de 30 minutos que se emite 2 veces al mes, durante las partidas de este campeonato se efectúan diversas conexiones para conocer la marcha del juego. La primera es de 5 minutos y se realiza cuando van disputadas 2 horas de partida. Posteriormente se hace una breve conexión con el telediario de la noche y finalmente, como cierre de emisión, se hace un más amplio análisis de 15 minutos en el que se comenta el desarrollo de cada partida.
200 millones de telespectadores soviéticos siguen por la televisión estos reportajes sobre el Campeonato Mundial de Ajedrez. Es indudable que ningún otro medio de información, cualquiera que sea su tirada, puede competir con la televisión por su masiva difusión. Los más prestigiosos maestros de ajedrez comentan las partidas y es lógico, por tanto, que los comentaristas de otros medios no enjuicien las partidas sin antes haberles oído. Muchos aficionados soviéticos, además de seguir las informaciones de los grandes medios de comunicación, participan de forma más activa a través de los clubes de ajedrez. En muchos de ellos se reciben telefónicamente las jugadas en el momento en que se producen, y allí se analizan los problemas que plantea toda partida de ajedrez. Un juego que, según Unamuno, era demasiado para arte y poco para ciencia. El juego del ajedrez actualmente precisa de una intensa labor de estudio de la teoría de las aperturas, los medios y los finales de juego. Por consiguiente, resulta muy importante tener una buena preparación técnica. Pero a mi entender, todo depende del carácter de cada uno. Si el ajedrecista tiene inclinaciones artísticas, considerará el juego del ajedrez como un arte e intentará desarrollar sobre el tablero una lucha de alto nivel artístico. Si por el contrario tiene una mentalidad científica, prestará mayor atención a los métodos científicos del juego. ¿Nos podría hacer un juicio técnico sobre Karpov y Kasparov? Karpov es un ajedrecista de mucha experiencia y ha participado en varios campeonatos mundiales. Posee una magnífica técnica de juego y una excelente preparación para el torneo. Kasparov tiene un carácter más apasionado que manifestó en la primera parte del match, jugando a mi juicio con excesivo riesgo para un campeonato de esta envergadura. Pero estas características personales tienen una importancia relativa. Ya han pasado los tiempos en que el ajedrecista se enfrentaba en solitario a su contrincante en un campeonato mundial. Hoy día se necesita el esfuerzo de todo un grupo de técnicos, que incluye, entre otros, al entrenador. Durante la preparación del torneo, todos los entrenadores tenemos ayudantes porque la enorme cantidad de información ajedrecística no puede ser abarcada por solo 2 personas. Además de los especialistas en ajedrez, cada equipo tiene un preparador físico que cultiva la resistencia del ajedrecista, tan necesaria en estas largas jornadas del torneo. También debe haber un psicólogo, porque la victoria depende en buena medida de la estabilidad emocional. Por tanto, el psicólogo debe enseñar los métodos de autocontrol psicológico. El ajedrecista debe saber recuperar su estado de ánimo entre una partida y otra. Además, existe una especie de manager o jefe de equipo que debe coordinar las actividades de todos los demás para que la labor sea eficaz. En el caso de Kasparov, también forma parte del equipo su madre. Conocer el funcionamiento interno de estos equipos es un secreto bien guardado. Este es el Hotel Ucrania, donde trabaja el equipo de Karpov. Este, el Hotel Rusia, donde hace lo propio el equipo de Kasparov. El acceso a los respectivos estados mayores se considera misión imposible, y conocer las residencias de los jugadores dicen en Moscú que es tan difícil como la del propio Chernenko. Nada puede turbar el descanso y la concentración de los jugadores en un match de este tipo. El campeonato del mundo es el empeño máximo de todas las fuerzas de los jugadores. Bopinic dijo en una ocasión, al final de una partida en la que estuvimos enfrentados los dos, que el campeonato mundial equivalía al esfuerzo de un año de vida. Junto a la tensión nerviosa derivada del propio juego, el factor tiempo es un elemento más que presiona sobre el jugador. Existe un tiempo limitado para jugar, y rebasarlo significa perder la partida.
En el Campeonato del Mundo se efectúa un primer control a las 2 horas y media, en las que hay que realizar un mínimo de 40 movimientos, lo que hace una media de 4 minutos por jugada. En este match, el tiempo máximo invertido en una jugada ha sido de 50 minutos, mientras que la partida más larga ha constado de 94 movimientos, casi 10 horas de lucha. Para soportar estas tensiones, el jugador debe naturalmente descansar entre partidas. Pero este descanso ha de ser activo, o sea, debe incluir deportes, paseos largos y continuos, mejor en un parque que en la calle, para que el ajedrecista experimente cierto cansancio físico. Entre torneos, Kasparov suele jugar al fútbol, hace ciclismo, o natación, footing. Sin embargo, durante el torneo, las 5 horas de partida representan por sí solas una carga extenuante, y por esto el régimen ha de ser más ligero, limitándose a los mencionados paseos, un poco de footing y natación. La larga serie de empates se quebró en la partida 27 con un nuevo triunfo de Karpov que dejaba el marcador en un contundente 5-0 a falta tan solo de una victoria para revalidar su título. Sin embargo, ha sido Kasparov quien el pasado jueves obtuvo su primer triunfo, 5-1. Y aunque parecen detectarse síntomas de fatiga en el campeón, nadie duda de que conservará la corona embolsándose al mismo tiempo 44 millones de pesetas. Anatoly Karpov es natural de los Urales. Aprendió a jugar al ajedrez a los 4 años. Está divorciado y es padre de un hijo. Economista, publicó su tesis doctoral sobre la utilización del tiempo libre. Se proclamó campeón del mundo a los 24 años por descalificación del norteamericano Bobby Fischer. Revalidó su título en 1978 frente a la apátrida Víctor Korchnoi, al que derrotó de nuevo en 1981. Ahora está a un paso de conseguir su 4º reinado consecutivo que ratifica la supremacía soviética en este deporte. Pero esta supremacía se convierte en auténtico monopolio cuando de ajedrez femenino se trata, ya que desde la Segunda Guerra Mundial han acaparado todos los títulos. Sin embargo, el nivel de juego de la mayoría de las ajedrecistas es aún inferior al de los hombres. A mi juicio, ello se debe a que el número de mujeres que juegan al ajedrez es infinitamente menor que el de hombres, y de entre un gran número de jugadores siempre resulta más fácil elegir. Además, los deberes inherentes a la mujer, tales como la familia, los niños, la cocina, distraen la atención. Quiero recordarles también que la historia del ajedrez masculino cuenta con 2000 años, mientras que el femenino apenas empezó en este siglo. Las mujeres rusas empezaron a jugar al ajedrez después de la Revolución. Antes del año 1917 solo lo hacían unas cuantas. En los últimos años, únicamente el ajedrez femenino alcanzó una participación masiva. La popularidad del ajedrez en la URSS ha trascendido incluso los límites terrenales. En 1970, la nave Soyuz 9 batió el récord de permanencia en el espacio. Sus tripulantes Adrian Nikolayev y Vitaly Sebastianov fueron protagonistas de la primera partida de ajedrez espacial. Sebastianov es en la actualidad el presidente de la Federación de Ajedrez Soviética. Primero jugamos una partida entre los dos y después, desde la Tierra, nos propusieron jugar un match Tierra-Cosmos. La partida acabó en tablas en la jugada 32. Una vez de vuelta a la Tierra, visitamos el club ajedrecístico y los grandes maestros comentaron esta partida. Nos dijeron que habíamos estado, más o menos, a nivel de un ajedrecista de segunda categoría. Este fue, realmente, el primer match entre la Tierra y el cosmos.
He de decir que en nuestro vuelo teníamos previsto estudiar la actividad mental del hombre en el cosmos y con este fin llevamos a cabo una serie de experimentos. Un elemento de estas pruebas sobre la capacidad mental de los cosmonautas en vuelo fue precisamente este, llamémosle, test ajedrecístico. El ajedrez del futuro no ha hecho más que comenzar. Un futuro que quizá suponga su propio final. Jaque mate, jaque mate, jaque mate, jaque mate.